Listo, ya. ¿Ya? Bien, perfecto. Listo, vamos a empezar. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, para todas las personas que se inscribieron y que están acompañándonos aquí en la sala de Zoom, también para todas las personas que nos están siguiendo desde el Facebook Live de El Semillero de Problemas Urbanos Contemporáneos de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro seminario permanente Dinámicas Urbanas Contemporáneas en América Latina. Hoy contamos con la grata presencia de la profesora Inves Virgilio, quien nos acompaña desde Argentina con su conferencia titulada La mercantilización de la vivienda en la ciudad formal y la ciudad informal. Queremos recordarles que este es un evento que se está organizando desde el Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, para no alargarnos en los preámbulos, me gustaría hacer una presentación de la profesora María Mercedes Di Virgilio. Ella es socióloga especializada en estudios urbanos, políticas sociales, de hábitat y pobreza. Tiene una amplia trayectoria muy reconocida en universidades europeas, norteamericanas y también en el ámbito norteamericano, en torno a las cuestiones sobre las dimensiones sociales de las ciudades, procesos de gestión de políticas urbanas, habitacionales, asesorías en proyectos de investigación dentro de la Universidad de Buenos Aires, pero también en el Centro de Investigaciones Gino Germani, y pues hoy nos acompaña para ampliar esta reflexión en torno a los efectos de la neoliberalización, de algo que nos atañe a todos, que es este asunto de la vivienda y que es un problema que está siempre presente y que se renueva en cada momento en el ámbito latinoamericano. Entonces, muchas gracias nuevamente, María Mercedes, y le damos la palabra para que inicie con su presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un placer estar reencontrarnos, ¿no? Con amigos, con amigas, con colegas de la región, y bueno, y poder intercambiar, ¿no? y armar estos espacios de diálogo aún a la distancia, ¿no? Así que voy a compartirles pantalla, si me permiten. Sí, claro, adelante. Bueno, la propuesta es conversar, ¿no? Voy a presentar algunos slides, pero para disparar un poco el diálogo. Es conversar sobre esta cuestión de la mercantilización de la vivienda, ¿no? Y lo pensamos así, la mercantilización de la vivienda en la ciudad formal y en la ciudad informal, porque justamente muchas veces cuando hablamos de procesos de mercantilización o de cómo afecta o afectaron, mejor dicho, las políticas neoliberales, ¿no? En el campo, ¿no? de la vivienda, ¿no? En la cuestión habitacional, en la cuestión urbana, en las ciudades de América Latina, muchas veces pensamos que el impacto, ¿no? de la mercantilización se produce exclusivamente a nivel de la ciudad formal, ¿no? Entonces la ciudad se convierte en una ciudad cada vez más elitista, en una ciudad cada vez menos accesible, ¿no? Donde el derecho a la ciudad parece un derecho difícil de ser realizado, ¿no? Entonces, bueno, queríamos un poco interpelar esa perspectiva porque la mercantilización también alcanza, y las consecuencias de los procesos de neoliberalización, podríamos decir, también alcanzan a la ciudad informal, ¿no? La ciudad informal, la relación, digamos, en nuestras ciudades
la ciudad informal y la ciudad formal están absolutamente imbricadas, ¿no? Es imposible pensar la una sin la otra, ¿no? Entonces, los procesos que impactan en una de ellas, o en una de estas porciones de la ciudad latinoamericana, impacta en la otra, ¿no? Entonces queríamos un poco recuperar esta relación y plantear la cuestión de la mercantilización tanto en la ciudad formal como en la informal, ¿no? ¿Por qué importa pensar los procesos de mercantilización de la vivienda, ¿no? De la vivienda y de la ciudad en general, o de la vivienda en particular y de la ciudad en general, la ciudad como mercancía y el acceso mercantilizado a la ciudad? Porque justamente los procesos de mercantilización impactan directamente sobre las condiciones de acceso a la ciudad, ¿no? Sobre el derecho a la ciudad, sobre el ejercicio del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, en este punto pareciera ser un tema crítico, ¿no? Para pensar el devenir de las ciudades de América Latina. ¿Y con qué se vincula la cuestión de la mercantilización o de estos procesos de mercantilización? Con dos aspectos centrales, tanto en la ciudad central, en la ciudad formal como en la ciudad informal, ¿no? Por un lado, la disponibilidad de suelo susceptible de ser urbanizado, y por otro, muy vinculada, ¿no? a la primera cuestión, a la cuestión de la oferta de vivienda asequible, ¿no? Creo que estos dos aspectos están como en el corazón de los procesos de mercantilización, ¿no? ¿Y cuál es el telón de fondo de los procesos de mercantilización y por ende, ¿no? de estas cuestiones, ¿no? Como son la disponibilidad o no de suelo urbanizable y la oferta de vivienda asequible? Bueno, el telón de fondo es la crisis estructural de vivienda que padece la región, ¿no? Creo que esta es una cuestión muy, muy crítica que no podemos soslayar. La región, hay importantes sectores de la región que viven o padecen problemas de vivienda, ¿no? Y eso es lo que está por detrás, ¿no? Del crecimiento sostenido de la población que habita en tipologías propias del hábitat informal, que en los distintos países se denominan de distintas maneras, campamentos, villas, favelas, ¿no? Pero que, bueno, es una realidad que es muy, no solo muy acuciante en nuestras ciudades, sino que es una realidad persistente, ¿no? Por eso planteo, ¿no? Ya en otras oportunidades lo he planteado, que en el caso de las ciudades de América Latina, esta crisis es una crisis estructural, ¿no? No es una crisis coyuntural. Esta crisis de la vivienda no es una crisis que obedece ya, no, digamos, a la cuestión del COVID o a la cuestión del aumento de la pobreza. Es una crisis persistente, es una crisis que se ha organizado a través de ya varias décadas. Yo entiendo que más de 4 décadas, y que, por ejemplo, se expresa en que en Argentina el 17% de la población viva en barrios informales, que ese porcentaje ascienda
al 44% en Bolivia, o en Haití al 74%, en Nicaragua al 60%, en Perú al 34%, ¿no? Son valores, son guarismos realmente importantes. En promedio, el 21% de la población urbana en la región vive en barrios informales, ¿no? En este contexto, ¿no?, la presión que se ejerce sobre la disponibilidad efectiva de espacios, ¿no?, de nuevos espacios para habitar en la ciudad es mucha, ¿no? Digamos, esta crisis estructural de vivienda plantea una demanda, ¿no?, estructural, ¿no?, que difícilmente, bueno, que los gobiernos no están en condiciones, o no parecen estar en condiciones de satisfacer, no están pudiendo satisfacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso de mercantilización, ¿no? Como les decía, digamos, acá sí voy a tomar por separado la situación de la ciudad informal y la situación de la ciudad formal, porque creo que son procesos que, digamos, que en algunos casos son los mismos, pero que se expresan de diferentes maneras, ¿no? En el caso de la ciudad informal, ¿en qué se expresa, digamos, cuál es el indicador de estos procesos de mercantilización? Bueno, es el desarrollo de submercados de compra y venta informal y de alquiler informal, ¿no? O sea, en estos barrios, ¿no?, de origen informal, donde en el origen, ¿no?, digamos, en el origen de los asentamientos estuvo la toma de tierras, ¿no?, o digamos, el desarrollo de un asentamiento en tierras de propiedad pública y demás, ¿no?, donde no existió en el origen un proceso de compra-venta de esos terrenos, bueno, empiezan a desarrollarse submercados de compra y venta informal, y también más recientemente, a partir de la densificación y la verticalización de estos barrios de origen informal, también procesos de alquiler informal. ¿Cuándo se desarrollan estos procesos? Bueno, a partir del agotamiento del suelo libre susceptible de ser ocupado, ¿no? Cuando ya no hay más terrenos para ser ocupados, ¿no?, en estos barrios, cuando ya no hay más lotes para ser ocupados, no hay más lotes disponibles para ser ocupados, bueno, entonces empiezan a desarrollarse estas transacciones de compra y venta, ¿no?, inicialmente, y posteriormente también de arriendo, informales, ¿no? Entonces, este es un factor crítico. El agotamiento del suelo es lo que permite comprender, ¿no?, estos procesos, o el desencadenamiento de estos procesos de mercantilización, especialmente, como vamos a ver más adelante, en áreas bien localizadas, ¿no?, o en barrios que están bien localizados en términos relativos en la estructura urbana. ¿Cómo se desarrollan estos procesos de mercantilización, estos procesos de compra y venta, estas transacciones de compra y venta? Bueno, se asientan fundamentalmente en procesos de subdivisión informales, ¿no?, de las viviendas y de los lotes existentes. Muchas veces también a partir de la venta de los aires para las terrazas, ¿no?, para la construcción de nuevas viviendas, ¿no? Y como les decía, a partir de los procesos más recientes de verticalización y densificación de estos barrios, también, ¿no?,
se dinamizan estos mercados de alquiler informal, ¿no? Que se desarrollan en viviendas unifamiliares, ¿no? Pero que suponen, ¿no? Situaciones, ¿no? De arriendo temporal en condiciones de habitabilidad sumamente degradadas en muchas oportunidades, ¿no? Entonces, digamos que el agotamiento del suelo es lo que, bueno, da origen a estos procesos de subdivisión, a estos procesos de construcción en altura, en los aires, y también, ¿no? En última instancia, a estas formas de alquiler, ¿no? ¿Por qué? Porque están las ventajas de la localización. En general, muchos de estos barrios están ubicados cerca de las fuentes de trabajo, entonces, o de los servicios públicos, entonces es más apetecible vivir, ¿no? Alquilando, ¿no? Aunque sean en condiciones muchas veces degradadas en estos barrios, y no trasladarse, ¿no? Tanto, tener tantos tiempos y tantos gastos, ¿no? En viaje, ¿no? Y bueno, eso lo vimos muy especialmente en un estudio que hicimos hace algunos años en varias ciudades de América Latina. Yo acá solo traje los datos que corresponden a Argentina, pero estos procesos de mercantilización se dan con mucha mayor intensidad en los barrios que están mejor localizados, ¿no? Ustedes tienen acá en este cuadrito dos tipologías clásicas que se desarrollan en el área metropolitana de Buenos Aires, dos tipologías clásicas del hábitat informal, que son los loteos informales y asentamientos, y las villas, ¿no? Estas tipologías se desarrollan de manera diferencial, ¿no? Las villas están mejor localizadas, más localizadas en áreas centrales, ¿no? Tanto en la ciudad central, en la ciudad de Buenos Aires, como en los municipios conurbados que están muy próximos a la ciudad, mientras que los loteos informales o los asentamientos se desarrollan en los municipios que están más alejados de la ciudad central, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿no? En donde está digamos, en esta parte donde están los datos que corresponden a las villas, estos dos son dos villas. El barrio INTA está ubicado en la ciudad central, Villa Tranquila está ubicada en un municipio que está pegado a la ciudad central, ¿no? En el municipio de Avellaneda. Bueno, en estos barrios de origen informal es donde estos procesos de compra-venta, estas transacciones, mejor dicho, de compra-venta informal se dan con mayor frecuencia. Obviamente, también todavía encontramos algunos vecinas, ¿no? Que accedieron, ¿no? a estas localizaciones en la ciudad a través de procesos de ocupación, que son viejos, ¿no? Vecinas que están en estos barrios desde hace ya muchas décadas, ¿no? Entonces, en estos barrios que están mejor localizados es donde más se dinamizan estas transacciones de compra-venta informal y de alquiler informal, y también donde se observan huellas de procesos de movilidad residencial más dinámicos, ¿no? Más dinámicos. Y aun cuando se trata de la misma tipología, ¿no? Tanto el barrio INTA como Villa Tranquila son villas, ¿no? No sé si está clara la distinción entre una villa y un asentamiento. En general, los asentamientos son tomas de tierra mucho más planificados, que respetan la lógica del damero, digamos, el amanzanamiento, respetan tamaños de lotes y demás. Las villas tienen un proceso de urbanización
mucho más, mucho menos regular y mucho más informal, ¿no? La lógica, hay muchos pasillos, ¿no? Con lo cual los procesos de urbanización de villas son bastante más complejos desde el punto de vista tanto urbanístico como dominial que lo que ocurre en los asentamientos, ¿no? Aun cuando se trata de un mismo tipo de urbanización, en este caso las villas, ¿no? Siempre la localización es un factor crítico, ¿no? Que le imprime un mayor dinamismo al mercado de compra y venta de tierras y de vivienda, ¿no? Bueno, acá este mapa muestra cuál es la lógica, ¿no? De localización de los barrios, ¿no? De origen informal, las villas y los asentamientos en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Como ustedes ven, en el verde son todos municipios y o comunas en donde existen villas y asentamientos. Las villas y asentamientos están dispersos por toda el área metropolitana, ¿no? Pero imagínense, no es lo mismo estar localizado en una villa, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad central, ¿no? Este es el límite, ¿no? De la ciudad con los municipios de la conurbación. No es lo mismo estar localizado en una villa en la ciudad central que, por ejemplo, en este municipio, es el municipio de Florencio, no, perdón, este es La Plata, pero por acá está Florencio Varela, es un municipio del tercer cordón, ¿no? Y está mucho más alejado, ¿no? De la centralidad y por ende de las externalidades, ¿no? Positivas, ¿no? Que ofrece la ciudad y de las externalidades en las que pensamos cuando hablamos de el derecho a la ciudad, ¿no? De la realización del derecho a la ciudad, ¿no? Bueno, en los asentamientos, ¿no? Y en los loteos informales, ¿no? Lo que se observa es que sí existen transacciones directas de compra-venta, ¿no? Pero como en estos barrios de origen informal los procesos de urbanización han sido y de regularización dominial y urbanística han sido más sencillos, digamos, se han desarrollado más rápidamente en algunos casos. En estos barrios observamos que hay dinámicas mixtas, ¿no? Hay transacciones que se resuelven formalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos de estos barrios existen títulos, entre comillas, limpios, y otras transacciones que siguen estando, formando parte de estas transacciones de compra y venta informales. Pero no observamos, ¿no? En las villas y los asentamientos que están más alejados de la ciudad central, todavía no se observan este fenómeno del alquiler informal, ¿no? Digamos, que el alquiler informal como una expresión de los procesos de mercantilización de la ciudad informal está ligado a la centralidad, ¿no? A la mejor localización en la ciudad. Bueno, ¿qué ocurre en la ciudad formal? ¿Qué ocurre en la ciudad formal? Bueno, la primera cuestión que afecta a los procesos de mercantilización en la ciudad formal es la cuestión de los ingresos, ¿no? Digamos, de los ingresos que son necesarios para hacer frente a los precios que están estructurados por el mercado formal de tierra y vivienda, y en este sentido, estos precios estructurados por el mercado formal de tierra y vivienda también impactan en los precios en el mercado informal, ¿no? De alguna manera, los precios en el mercado informal, dialogan
¿no? No están al margen de la dinámica de precios en el mercado formal. Entonces, cuanto más restrictivo es el acceso, ¿no? O cuanto menor es el poder que tienen adquisitivo de los ingresos para hacer frente a los precios estructurados por el mercado formal de tierra y vivienda, menor también es el poder adquisitivo para hacer frente en los precios que se manejan en la ciudad informal, ¿no? El aumento de los precios de la vivienda, ¿no? En el mercado formal impactan también en el aumento de los precios de la vivienda y de los alquileres en el mercado informal, ¿no? Esto es algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, esta es una primera cuestión, la cuestión de los ingresos, ¿no? Por eso las dinámicas de empleo, desempleo, son un aspecto crítico para pensar los procesos de mercantilización de la ciudad, ¿no? O en la ciudad. No podemos pensarlos al margen porque los procesos de mercantilización no tienen que ver exclusivamente, como les decía antes, con el acceso a la vivienda, sino con el acceso a los servicios, ¿no? En las ciudades los servicios se han privatizado, los servicios urbanos, digo, el agua, la electricidad, el gas, ¿no? Cada familia tiene que resolver de manera privada su acceso a los servicios y el pago mensual de esos servicios, ¿no? Entonces también los ingresos tienen que ser suficientes para hacer frente al pago de estos servicios, ni que hablar de en este contexto de la pandemia, ¿no? Donde el acceso al agua segura se ha convertido en una cuestión crítica, o el acceso a Internet, ¿no? Digamos, la cuestión de la conectividad, Internet ha pasado a ser un servicio básico, no podríamos pensar, y también es un servicio que no es gratuito, ¿no? Digamos que hay que pagar. Entonces esos ingresos tienen que ser suficientes, no solo para hacer frente al valor de la vivienda o el precio de la vivienda, sino también para hacer frente a los servicios, ¿no? Otro aspecto crítico es cómo se ha ido estructurando a lo largo del tiempo las líneas de financiamiento hipotecarias, ¿no? Que facilitan de alguna manera el acceso a la vivienda a través del crédito. Obviamente esto es bastante heterogéneo según los países. Hay países que tienen muy aceitados, ¿no? Los mecanismos de subsidio a la demanda a través de créditos hipotecarios, pero aún en esos contextos también esos instrumentos de financiamiento son instrumentos que están fuertemente atravesados por una lógica mercantil, ¿no? Entonces, digamos que estos instrumentos, ¿no? En las últimas décadas están siendo estructurados fundamentalmente por una lógica mercantil y mucho menos por una lógica social, ¿no? Y una tercera cuestión que yo identifico como una cuestión crítica también que permite entender el proceso de mercantilización en la ciudad formal son precisamente las debilidades de los sistemas de protección social y de las políticas urbanas, ¿no? Que en particular las políticas de construcción de vivienda social, que distan mucho de ser efectivamente inclusivos y que en muchos casos reproducen, ¿no? Las situaciones de vulnerabilidad y la estratificación en el acceso al bienestar en general y a la vivienda en particular, ¿no? Creo que para poder entender los procesos de mercantilización en la ciudad formal tenemos que pensar en estos tres componentes básicos, ¿no?
el tema de los ingresos, muy vinculado a las dinámicas del mercado de trabajo, ¿no? El tema de los instrumentos de líneas de financiamiento hipotecarias, también muy vinculado a la dinámica de los mercados de trabajo, porque es muy difícil acceder a un crédito si no se accede, ¿no?, a un empleo formal, ¿no? Si bien hay algunas experiencias en algunos países donde bueno, de líneas de crédito a destinatarios que no tienen inserciones formales, ¿no?, en el empleo, no, son experiencias que no se han logrado escalar, ¿no?, en un contexto, ¿no?, en el contexto de nuestros países, donde el empleo informal es una realidad muy, muy preocupante, ¿no? En el caso de Argentina, el empleo informal a nivel promedio nacional ronda el 36%, y no quiero pensar ahora en el contexto del COVID que está pasando, no tenemos esos datos todavía. Y el tercer componente, bueno, cómo funciona este sistema de protección social, ¿no? Cómo la vivienda entra dentro de este sistema de protección social, si entra, ¿no? En la mayoría de los países no entra, ¿no? No está pensado este sistema de protección social como un sistema o el acceso al bienestar no contempla la cuestión de la vivienda, cuando la vivienda en muchos de los tratados internacionales, ¿no?, incluso en la definición de la nueva agenda urbana, de los ODS, bueno, aparece como un aspecto, un derecho humano básico. Bueno, y en relación a la cuestión de los ingresos, ¿no?, creo que la expresión más clara, ¿no?, del impacto, ¿no?, que tienen los ingresos en la población, en los hogares de América Latina, es la cuestión del empobrecimiento, ¿no?, la cuestión del empobrecimiento. Bueno, ustedes pueden ver ahí, estos datos son del 2018, cómo se posicionan, ¿no?, los países de la región en términos de los niveles de pobreza, ¿no?, en términos de del porcentaje de población que es pobre, muy pobre o extremadamente pobre, ¿no? Pero, digamos, esto es lo que está en la base, ¿no? Eso es lo que está en la base, esto es lo que tenemos que tener como telón de fondo de esta crisis estructural de vivienda, ¿no? Bueno, en Argentina, estos son datos de la semana pasada, hoy por hoy el 40.9% de la población, ¿no?, es pobre por ingresos, ¿no? Obviamente que la definición de pobreza, en este cuadro que ustedes, en este gráfico que ustedes ven acá, Argentina está bastante bien, entre comillas, posicionada, pero bueno, porque depende de la definición de pobreza, ¿no?, que se adopta, ¿no? Pobre es aquella persona que gana menos que de $5.50 por día, ¿no? Entonces, esa es lo que está, la definición que está por detrás en este gráfico. Pero bueno, en términos, digamos, de la población en Argentina, ¿no?, dentro de Argentina, eso representa el 40.9% de la población, y a fines de 2019 esa tasa era del 35.5%. En la ciudad central, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad, el distrito con menores niveles de pobreza del país,
la tasa de pobreza ascendió desde el 16 al 21,6, ¿no? Y acá viene lo que les planteaba antes, ¿no? La relación, ¿no?, con el metro cuadrado. Para comprar un metro cuadrado de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires se necesitan 5,53 salarios el metro cuadrado en una propiedad nueva y casi 5 para una propiedad usada. Un metro cuadrado, multipliquemos eso por 50, ¿no? O, no sé, 60 metros cuadrados. Una familia tipo es lo que necesitaría más o menos, ¿no? 4 personas. ¿No? Pensemos eso, ¿no? ¿Cuántos salarios, ¿no?, se necesitan para poder adquirir efectivamente una vivienda? Y estos datos que les estoy dando eran a marzo de este año, ¿no? A marzo de este año. Tenemos que ver ahora, después de la pandemia y en el caso argentino del proceso inflacionario que estamos viviendo. Como les decía antes, ¿no?, en relación a la cuestión de las líneas de financiamiento hipotecarias, bueno, cuando estas líneas existen, lo que ha pasado en la región es que las decisiones de dónde y qué construir quedaron en manos fundamentalmente del mercado, ¿no? Operatorias llave en mano, unas soluciones habitacionales de muy escasos metros cuadrados, ¿no? 18 metros cuadrados, y habitualmente muy mal localizadas, ¿no? La otra cuestión crítica es la baja producción de vivienda social suficiente, ¿no? Bueno, no hay una tradición en nuestros estados de producción de vivienda social en escala, ¿no? Y, digamos, lo importante de la vivienda social es que le permite al Estado intervenir de manera directa, ¿no?, en la estructuración de los precios de la vivienda, ¿no? Digamos, porque donde se localizan los stocks de vivienda social, en general los precios tienden a ser inferiores. Entonces, como el Estado no produce vivienda social, y cuando la produce, como es muchas veces en nuestras ciudades, esa vivienda social está arrumbada en un área, ¿no?, específica de la ciudad, eso, lejos de producir efectos virtuosos sobre las dinámicas de los precios, lo que produce es segregación, ¿no? Y tampoco se exploran otros mecanismos que permitirían intervenir, ¿no?, sobre los precios en el mercado formal de vivienda, como podría ser el alquiler social, ¿no? O algún tipo de intervención sobre el parque de viviendas particulares que están vacantes, que están deshabitadas, ¿no? Bueno, ahí puse un mapita de la ciudad y de dónde se localizan estas viviendas, vacantes deshabitadas. Y en algunos lugares, el porcentaje de viviendas deshabitadas, ¿no?, son bastante importantes, ¿no? El caso de lo que ustedes ven en rojo es un poco particular porque, digamos, eso es Puerto Madero, entonces todavía en el 2010 estaba en un proceso de ocupación. Pero en otros, lo que ustedes ven en naranja, son barrios más, digamos, consolidados de la ciudad, ¿no? Retiro, Recoleta, Palermo, ¿no? Entonces, digamos que no se pueden comparar con Puerto Madero, que es el barrio más nuevo que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, es preocupante pensar que en un barrio hay entre el 26 y el 45% de su parque, ¿no?, de viviendas particulares está deshabitado, ¿no? ¿Qué hacer con eso cuando hay una crisis estructural de vivienda, ¿no? Y otra de las cuestiones, ¿no?, también, como lo planteaba antes, es que las políticas de vivienda muchas veces reproducen, ¿no?, esta lógica mercantil, ¿no?
De hecho, desde los 2000, incluso en algunos países antes, se han desarrollado activamente políticas activas de construcción de vivienda, ¿no? Pero estas políticas no lograron dar respuesta a los problemas habitacionales, ¿no?, de las poblaciones de menores ingresos. Y tampoco contribuyeron a producir unas ciudades más integradas, ¿no? Muchas veces, por lo menos de los casos que yo conozco y que pude leer y conocer un poco más de primera mano, estas políticas enfatizaron, ¿no?, patrones de segregación a gran escala, ¿no? Entonces, eso también, ¿no?, lo tenemos que pensar. ¿Qué pasa, ¿no?, cuando los estados disponen de recursos para la producción de vivienda? ¿Cómo se piensan estas políticas de producción de viviendas, ¿no? Muchas de estas iniciativas se pensaron como iniciativas contracíclicas, ¿no?, o iniciativas para hacer frente a las crisis, ¿no?, más como políticas económicas que como políticas de producción social de vivienda y como políticas de producción de ciudad, ¿no?, de construcción de ciudad, ¿no? Entonces, esas tensiones que atraviesan de alguna manera las políticas públicas, ¿no?, las políticas públicas sectoriales, ¿no? Y lo que se observa, bueno, el resultado es la producción de vivienda social, ¿no?, que muchas veces fue financiada por el Estado, ¿no?, pero en manos de desarrolladores inmobiliarios, y tuvieron efectos muy nocivos en términos de localización de los conjuntos, ¿no?, en términos del tamaño, ¿no?, y de la calidad, ¿no?, de esas soluciones habitacionales. Y claramente todos estos problemas se agudizaron o pegaron, ¿no?, con mucha mayor intensidad entre los hogares de bajos ingresos. Bueno, en el caso argentino esto no parece ser una excepción, ¿no? Entre los años 2004 y 2011, y se postergó luego hasta incluso mediados hasta el 2014 más o menos, la producción de viviendas se intensificó muchísimo a través de lo que fueron los planes federales de vivienda, ¿no? Pero fíjense dónde se construyó. Los desarrollos de los planes federales de vivienda son los puntitos azules, ¿no? Se construyó fuertemente en la periferia, se construyó donde había disponibilidad de suelo, ¿no? O donde el suelo era más barato, ¿no? Entonces, bueno, el efecto, si bien la política fue muy promisoria porque volvió a colocar en el centro de la escena y en el centro de la agenda pública la cuestión habitacional y la cuestión de la vivienda, bueno, tuvo un efecto negativo en términos de la localización de estos emprendimientos. Y esto fundamentalmente porque habitualmente las políticas de vivienda, las políticas sectoriales, no contemplan, ¿no?, el componente suelo. Y el componente suelo es un aspecto crítico de los procesos de mercantilización, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, ¿no? Cómo integrar, ¿no?, la cuestión suelo, la cuestión del suelo al diseño de la política, cómo las políticas sectoriales le prestan atención a la cuestión del suelo, ¿no? Esto pasó tanto con los planes federales como con el desarrollo de otra iniciativa también muy interesante que tuvo el gobierno nacional, que fue el Procrear, que es un programa de créditos hipotecarios para la vivienda, pero que justamente tampoco contempló el componente suelo, y donde se implementó el Procrear
lo que pasó es que los precios del suelo aumentaron, ¿no? Donde la demanda fue muy alta, bueno, los precios del suelo se dispararon, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que les decía recién, ¿no? La falta de una política de suelo que acompañe el desarrollo de estos programas parece ser como el talón de Aquiles, ¿no? De estas iniciativas, o en parte de estas iniciativas, ¿no? Entonces, pareciera que es imprescindible pensar estas iniciativas vis a vis la cuestión, ¿no? O las políticas de suelo. Otro aspecto crítico que también creo que vale la pena señalar en relación a los déficits de la política es que bueno, los interlocutores privilegiados de estas iniciativas en general son los desarrolladores, ¿no? Obviamente es comprensible porque es muy difícil para quien gestiona políticas pensar en una multiplicidad de interlocutores, ¿no? Cuanto más organizaciones sociales incorporo a la gestión de la política, cuanto más cooperativas, bueno, las capacidades de gestión, ¿no? Las capacidades estatales que se requieren, las capacidades de negociación, ¿no? Y demás, son mayores. Pero la realidad es que estos actores, ¿no? De la ciudad son también actores claves, ¿no? Que nos permitirían pensar otros modelos de ciudad, ¿no? Ciudades a escala más humana, ¿no? Ciudades que realmente sean ciudades comprometidas con el derecho al acceso a la ciudad, ¿no? Con el derecho a la ciudad. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, parece claro que el desafío es desmercantilizar la vivienda, ¿no? Desmercantilizar el acceso a la vivienda, sobre todo en un contexto donde las necesidades de vivienda son tan acuciantes, ¿no? ¿Cómo avanzar en ese sentido, ¿no? Yo no soy ingenua, vivimos en un mundo capitalista y bueno, las democracias de la región están inscritas dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, digo, es cómo hacer en ese marco, ¿no? Cómo hacerlo en ese marco, cómo asumir este desafío de desmercantilizar en este marco, ¿no? Creo que un aspecto crítico son las políticas de recuperación de suelo, ¿no? De recuperación y de gestión de suelo. Creo que tenemos muy poca experiencia en este tipo de iniciativas, ¿no? Creo que Colombia es uno de los países que está más desarrollado en este aspecto, pero que al resto de los países de la región todavía tenemos que andar bastante, ¿no? Para pensar el componente suelo, ¿no? Políticas que no se circunscriban exclusivamente a la ciudad informal, ¿no? América Latina tiene una larga tradición de políticas de mejoramiento de barrios. Creo que en todos los países han habido programas de mejoramiento de barrios de nivel local, de nivel nacional. Hay algunas experiencias sumamente interesantes, ¿no? Como el caso de Brasil, ¿no? Con la incorporación a través del PAC del componente de mejoramiento de barrios en un marco de políticas nacionales, ¿no? Pero esas políticas se piensan, ¿no? Muy focalizadas sobre los barrios, sobre las urbanizaciones de origen informal, y la crisis estructural de vivienda no se resuelve exclusivamente interviniendo sobre los barrios, sobre las urbanizaciones de origen informal, sino que también hay que intervenir sobre la ciudad formal, ¿no? ¿Cómo? Bueno, como les planteaba antes, ¿no? Creo que la construcción de vivienda social en la trama, ¿no? Urbana
con modalidades mixtas. Esto quiere decir no solo a cargo de desarrolladores, sino también a cargo de organizaciones sociales, a cargo de los movimientos sociales, a cargo de cooperativas, ¿no? Creo que la experiencia de Uruguay, de FUCBAN en Uruguay, la experiencia del MOI en Argentina, pueden ser experiencias muy interesantes para tener en cuenta, ¿no? La construcción de vivienda social, no solo en propiedad, sino también pensar otras formas alternativas, ¿no? Como les decía antes, el alquiler social, ¿no? El alquiler social en las ciudades europeas, que es donde está más desarrollado, constituye un mecanismo muy, digamos, importante para regular los precios, ¿no? En contextos donde los precios de las viviendas son exorbitantes, ¿no? Son exorbitantes realmente. Y otra cuestión que creo que es sumamente crítica es que estas políticas tienen que necesariamente plantearse desde una perspectiva integral, ¿no? Porque como lo vimos, ¿no?, en el desarrollo de la presentación, no alcanza con pensar la producción de vivienda. Si no pensamos la dimensión del trabajo, la dimensión de los ingresos, cómo articular vivienda y trabajo parece ser un desafío enorme, ¿no? Y creo que en este sentido la pandemia lo ha dejado al rojo vivo, ¿no? Ha dejado ese desafío expuesto al rojo vivo, ¿no? En los barrios de origen informal del área metropolitana de Buenos Aires, el mayor problema que están teniendo las familias no es solo que viven en situaciones, en condiciones de vida muchas veces que están muy deterioradas, o que expresan altos niveles de vulnerabilidad, sino que además lo que muestra es que las familias se han quedado sin posibilidad de obtener ingresos, ¿no? Entonces, no es solamente que no me puedo lavar las manos porque no tengo acceso al agua segura, o no me puedo quedar en casa porque no tengo una vivienda, sino que tampoco puedo garantizar el ingreso básico para cubrir los gastos de alimentación, porque la fuente de trabajo que tenía, que era el trabajo informal, que era el changueo, que era la venta ambulante, bueno, con el aislamiento preventivo y obligatorio, también se vio fuertemente impactado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es imprescindible pensar abordajes integrales para esta problemática. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Mercedes, muchísimas gracias por esta interesante conferencia en la que me gustaría resaltar algunos elementos medulares en esta presentación. Sobre todo lo referente a esos procesos comparativos entre la mercantilización del suelo, la mercantilización del suelo formal y de la mercantilización del suelo con la vivienda informal. Quizá existe una tendencia a considerar que los tentáculos del mercado inmobiliario no les interesa los escenarios informales y que por el contrario ellos son fuera solo de los procesos de urbanización popular, de movimientos desde abajo, pero con esta presentación empezamos a ver que para el mercado no hay escenarios en los que no se puedan reproducir y que por el contrario aspectos como la precarización laboral, como la asociación a potenciales centralidades pueden promover estos nuevos nichos de mercado. Es fundamental empezar a rever estas relaciones. Yo quisiera comentarle a Mercedes que este seminario está compuesto por participantes que están desde estudiantes de licenciaturas hasta estudiantes de
arquitectura, urbanismo, sociología, investigadores y docentes, y por ello es fundamental este llamado que nos hace también a reconsiderar las formas como se establecen estos mercados.
Bien, tenemos una excusa a todos los participantes. Tuvimos aquí un contratiempo de carácter técnico, entonces excusas para todos los que están nuevamente conectados, también para Mercedes. La virtualidad tiene ventajas y también a veces unas sorpresas que son Obvio, sí, no hay desventajas. no hay problema. Siempre Bien, sucede. bien, vamos a reanudar. Entonces estamos tratando de hacer una síntesis en torno a lo que nos presentó Mercedes y veníamos hablando sobre algunos elementos esenciales para comprender esos procesos de mercantilización en los que quizá otro punto fundamental es volver sobre el problema de la precarización laboral y los ingresos en torno al mercado de trabajo. Y es que ese es un asunto que nos toca en general a todos los países latinoamericanos y también es un asunto que yo le diría como de carácter generacional. ¿Por qué? Porque es a las últimas generaciones, las personas que son menores de 35 años, quienes en estos momentos se están enfrentando a la situación de querer acceder a la propiedad de una vivienda, pero que por otro lado no logran tener estabilidad laboral, toda vez que los contratos que nos están ofreciendo son a término fijo, son por contrataciones de máximo 3 meses, y en esa medida no somos candidatos dignos para acceder a la propiedad, pero tampoco somos unos clientes potenciales para la banca, que también está esperando que nosotros seamos grandes ahorradores, de tal manera que ese mercado de trabajo nos deja imbuidos en un cuello de botella del que no fácilmente vamos a salir y que por el contrario tiende a unarse en función de la precarización. Otro asunto fundamental es el financiamiento hipotecario. Mercedes nos señala que muy posiblemente habría que ver cuáles son las modificaciones o cuáles son los ajustes a este mercado hipotecario a propósito de la pandemia. Al igual que Mercedes, es difícil tener en los demás países latinoamericanos seguridad sobre lo que va a pasar, pero ya podemos empezar a proyectar algunos visos sobre lo que va a suceder con el mercado inmobiliario. En el caso colombiano, estamos viendo que el distrito a nivel Bogotá está ofreciendo una serie de subsidios, pero son subsidios con unas tasas de interés altísimas, que en lo que nos están resultando no es en beneficio para las personas sin techo, sino para los bancos, que van a tener una fila interminable de familias que duran hasta 30 años pagando su casa con intereses que van directamente a los bolsillos de la banca. De tal manera que aparece otro elemento fundamental en esta presentación, y es ese empobrecimiento exponencial, donde los mecanismos de financiamiento pues llevan las de ganar con la anuencia del Estado neoliberal. Finalmente, habría que señalar la urgencia y la invitación que nos hace Mercedes a pensar en ciudades a escala humana, a empezar a revertir ese monopolio de la lógica mercantil y empezar a recuperar el valor de uso de la vivienda, de lo que significa tener vivienda en un escenario latinoamericano que se caracteriza por sus desigualdades, que se caracteriza por un llamado necesario a recuperar la dignidad, el derecho a la ciudad y, por qué no, una revolución que se piense una ciudad accesible para todas las personas, para campesinos, indígenas, estudiantes, insisto nuevamente, nuestros jóvenes y las familias despechadas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Hay una serie de preguntas que se están planteando tanto en el Facebook Live como aquí mismo dentro de Zoom. Entonces, voy a plantearlas a manera de ronda para que de pronto no se sature la información y que Mercedes pues nos regale gran parte de las apreciaciones a propósito de estas preguntas. Entonces, voy a empezar con la primera ronda. Voy a formular 3 preguntas para empezar. Entonces, nos señalan la siguiente. ¿Cómo se proyectan las soluciones habitacionales a nivel latinoamericano? Esta pregunta está relacionada con esta emergencia de lo que se podría denominar como post-COVID, es decir, cuáles serían las hipótesis sobre lo que va a pasar con las soluciones habitacionales.
Y por otro lado, cómo se puede pensar una vivienda urbana a la luz del derecho a la ciudad y qué lugar tiene la vivienda rural en la política pública. Esto también es interesante, este cuestionamiento que nos proponen. Y por último, para esta ronda, ¿qué elementos de análisis permiten leer el problema de la vivienda en Latinoamérica en clave de la mercantilización o financiarización, pensando en la relación de esos dos conceptos? ¿Listo? Entonces podemos empezar con estas tres preguntas. Le cedo nuevamente la palabra. Con respecto a cuáles son las coordenadas que en las que se están pensando en la provisión de vivienda, yo creo que lamentablemente se está pensando mucho en el sector formal, ¿no? En la vivienda, en la ciudad formal, digamos, por lo menos eso es lo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Los gobiernos emitieron una serie de medidas, ¿no? Dispusieron una serie de medidas, pero que fundamentalmente estaban pensadas para la ciudad formal, ¿no? Y eso dejó otra vez más a la ciudad informal, ¿no? Un poco librada a su suerte, ¿no? Si bien, por ejemplo, en Argentina, y esto ha pasado también en otros países, estaba la imposibilidad de desalojar, ¿no? No se puede desalojar a nadie en el contexto de la pandemia, ¿sí? Si alguien deja de pagar el arriendo, no se lo puede desalojar. O si alguien deja de pagar la cuota de crédito, no se lo puede desalojar. Pero ¿qué pasa con estas transacciones que ocurren en el mercado informal, que no están reguladas? Lo que pasó es que los alquileres en villas, por ejemplo, fueron efectivamente desalojados, ¿no? Y entonces eso no lo cubre, ¿no? O, por ejemplo, otra de las cuestiones críticas es que fue, por ejemplo, que para tramitar todas las ayudas que el Estado Nacional ofrecía, entre ellas el ingreso de emergencia, ¿no? Bueno, las familias tenían que tramitar esto por internet. ¿Qué pasa cuando no tengo acceso a internet, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos conectamos todos a través de un teléfono inteligente, ¿no? Y bueno, entonces, y ese dispositivo está fuertemente demandado porque están las necesidades también de los chicos y las chicas que están en edad escolar, que muchas veces también los y las docentes se comunican a través de alguna plataforma, bueno, incluso a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, creo que la cuestión, ¿no? El horizonte en el que se está pensando siempre es el horizonte de la formalidad, ¿no? O el horizonte de el acceso, ¿no? a estas propuestas de financiamiento a la demanda que suponen siempre una familia con adultos asalariados, ¿no? Que van a acceder, entonces que reúnen ciertas condiciones para acceder al crédito, ¿no? Pero no, digamos, todavía no podemos pensar que las soluciones que tenemos que ofrecer tienen que alcanzar a una importante proporción de la población que no está en el mercado formal de empleo, a una importante proporción de la población que no está involucrada en relaciones mercantiles formales, ¿no? Dentro del mercado inmobiliario, digamos, en una proporción de la población que no puede cumplir con los requisitos que muchas veces imagina la política pública, ¿no? Entonces, ese es un problema. El tema de la vivienda rural o de la cuestión rural, ¿no?
Yo creo que también, ¿no? Es una cuestión sumamente pendiente de la política pública sectorial, ¿no? Porque, bueno, y eso también es muy diferente de país en país, ¿no? En el caso argentino, que la política esté fuertemente direccionada a las ciudades, tiene bastante sentido, o a los hogares urbanos, tiene bastante sentido porque el 90% de la población de Argentina vive en ciudades, ¿no? Entonces, netamente, la problemática es una problemática eminentemente urbana, ¿no? Ahora, en otros países no, porque los índices de urbanización en la región son bastante heterogéneos, ¿no? Entonces hay países que están como Argentina, Uruguay, que son los que tienen las tasas o los niveles de urbanización más altos, pero hay otros países, por ejemplo, en América Central, ¿no? Que los niveles de urbanización alcanzan el 30%, ¿no? Entonces ahí claramente la problemática no es urbana, o no es solo urbana, ¿no? Entonces ahí creo que todavía la política pública tiene un déficit enorme. Tiene un déficit enorme también porque en nuestros países está apareciendo una competencia muy fuerte entre la tierra urbana y la tierra rural, ¿no? O la tierra susceptible de ser urbanizada y la tierra rural, ¿no? Que había una pregunta en el chat sobre ese tema, ¿no? La tierra rural está, bueno, digamos, aparece como esta tensión, ¿no? Entre mantener, extender, correr la frontera urbana o disponer de tierras para la producción agroindustrial, ¿no? Entonces, esa tensión se está evidenciando, ¿no? En muchas de las ciudades de la región. Los desarrolladores pujan fuertemente en esa tensión porque, bueno, quieren más tierra para la construcción de barrios cerrados, ¿no? De complejos habitacionales tipo country y demás, pero también los productores de commodities pujan, ¿no? Y quieren más tierra para la producción sojera o, bueno, para el desarrollo de insumos para la agroindustria, ¿no? Entonces, eso también, los países están muy atravesados por esa tensión porque necesitan divisas, ¿no? Entonces, ahí aparece bueno, aparece esta tensión fuertemente, ¿no? Ni que hablar del tema de los recursos naturales, ¿no? El tema del agua, ¿no? El tema de cómo se abastecen estas ciudades de agua, cuán finitos son estos recursos, el recurso agua, ¿no? Y acá también la situación de la región es muy heterogénea, y creo que también la dimensión ambiental, no solo en términos generales, sino la dimensión ambiental en la gestión de los servicios, ¿no? Es un aspecto que la política tiene que incorporar necesariamente, ¿no? Y después estaba esta cuestión de mercantilización y financiarización. Marisol, ¿era así? Sí, sí, sí. Sí, es que aquí sigue fallando un poco la conexión. Bien, exacto. Entonces vamos a pasar con la siguiente ronda de preguntas que está muy relacionada y que presenta algunas persistencias en preocupaciones como el asunto de lo rural y también con el equipamiento de servicios públicos como el agua y la cuestión de los drenajes que nos están señalando justamente aquí en el chat de Zoom. Entonces, la siguiente pregunta señala lo siguiente. Las cooperativas comunitarias o barriales, ¿cómo podrían romper con el proceso de mercantilización del suelo y la vivienda? Esto lo pregunta porque en Colombia la recuperación y el uso del suelo de los campesinos realmente se ha quedado en veremos y hay muchas trabas burocráticas para que estos procesos se fortalezcan.
Hay otra pregunta, nos dicen, de todas las experiencias que Mercedes conoce, ¿cuál o cuáles le parece importantes mencionar como referente para abordar mejor el problema de la mercantilización de la vivienda? Otra pregunta por acá, muy relacionada con lo anterior, ¿cómo se puede relacionar o cómo se regula la mercantilización de las tierras rurales que tienen como finalidad la construcción de barrios cerrados? Y por último, qué pena, qué pena, No, no, no. Sí, sí, sí. hay una experiencia sobre Perú que nos comparten Ujú, aquí, María Isabel. Nos dice, en el Perú se acaba de aprobar una prórroga de la ley para la formalización de asentamientos, ujú, tipo villas como Argentina. Las familias de escasos recursos podrán formalizar sus lotes que no cuenten con servicios, pistas, equipamiento urbano, lo que en mi opinión favorecería más a aquellos sujetos que se organizan e invaden terrenos y los comercializan con las familias de menos recursos ujú. y los condenan a vivir por años en condiciones de inhabitabilidad y con mayores gastos. ¿Cuál es su opinión sobre esta política y este tipo de mercantilización y cuáles serían los efectos más críticos para la ciudad? Eso Mm. sería lo referente a esta ronda. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la cuestión de la relación entre los límites o la barrera, ¿no?, urbana y tierra rural, eso creo que ya lo comenté, ¿no? Bueno, es esta tensión. ¿Para qué, no? Extender los límites de el ejido urbano, ¿para qué? Extender los límites de o preservar las tierras rurales, ¿para qué? ¿No? O cómo, ¿no? Creo que esa es como lo marqué antes, ¿no? A ver, voy a repasar un poquito el chat para recordar un poco las preguntas. Claro, adelante. Sí, No sí, hay sí. problema. La pregunta sobre Perú. Bueno, para mí es muy crítica ese tipo de iniciativas, porque lo que hace es favorecer los procesos de expansión urbana, ¿no? Y la expansión urbana es, digamos, descontrolada, ¿no? La expansión urbana sin la provisión de servicios, la expansión urbana sin garantizar el acceso al agua, las cloacas, el transporte, a escuelas, a hospitales públicos, ¿no? A servicios de salud de calidad y demás, es la expansión de la no ciudad, ¿no? Es la expansión de la no ciudad. Es la negación del derecho a la ciudad, ¿no? Porque el derecho a la ciudad es todo lo contrario, es el acceso a todas esas externalidades positivas, ¿no? Entonces, extender la ciudad, porque sí, no, no pareciera ser como la mejor solución, ¿no? En todo caso, la solución es cómo generar en estos espacios más alejados, ¿no?, de la centralidad, cómo asegurar en esos espacios el acceso a servicios con estándares de calidad, ¿no? De calidad y cantidad necesaria, suficiente, ¿no? Bueno, ya lo mencioné, que el tema para mí también es central, el tema de pensar, de que la política pública y pensar el acceso a la ciudad es pensar el acceso a los servicios y a los recursos, ¿no? Cómo se gobiernan los recursos naturales, ¿no? Que son finitos, no son infinitos, ¿no? Son finitos. Entonces hay que regular el uso, hay que pensar un uso sustentable de esos recursos. Eh, la cuestión de cómo las cooperativas, digamos, cuáles son las experiencias. Bueno, yo conozco bastante, ¿no?
la experiencia del MOI en Argentina la conozco muy de cerca, la experiencia de FUCBAN en Uruguay la conozco a través de la literatura y de lo que he leído y alguna vez visto, ¿no? Pero con menor proximidad, ¿no? La del MOI la conozco muy de cerca. Lo interesante de esas experiencias es que logran, ¿no?, producir vivienda en localizaciones muy privilegiadas en la ciudad y logran producir vivienda a un costo mucho menor que el costo de mercado, ¿no? Y en ese sentido me parecen alternativas o iniciativas muy interesantes para revisar, para pensar. Obviamente tienen, digamos, nada es ni todo blanco, ni todo negro, ni todo buenísimo, ni todo malísimo, digamos, tienen la dificultad de cómo escalar esas experiencias, ¿no? Porque las cooperativas necesitan un tiempo para desarrollarse, necesita un tiempo para desarrollarse el proceso organizativo, para que el proceso sea sostenible y que no sea nada más un como sí, que nos juntamos para construir o para comprar un terreno y poder construir unas viviendas. Y, digamos, y también aparece esta cuestión que les mencionaba antes, toda iniciativa que favorezca la demanda de terrenos en una zona de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, se favoreció la construcción cooperativa en la zona sur de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando esas iniciativas son sostenidas en el tiempo o muy, digamos, qué pasa con el suelo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esas iniciativas en términos de los valores del precio del suelo, ¿no? Creo que la política tiene que incorporar ese componente en cualquiera de las iniciativas. Muchas gracias y hasta luego.